Y entonces de repente un día dije, voy a escribir una novela policíaca mexicana. Y eso fue la ruptura de cabeza, cómo era una novela policíaca mexicana en los años 70. Y tuve que inventar la novela policíaca mexicana de los 70. Lo cierto es que estar en una literatura de kiosco, claro, cuando en Estados Unidos, cholulos al final, ¿saben lo que es cholulos, no? No, cholulo es lo que están ahí, detrás de lo que está de moda, todo lo que hay, todo lo que viene del extranjero y de Europa presentemente está bien, hay que seguir. Bueno, cuando vieron eso, venía de Francia, la culta Francia, qué sé yo, bueno, ya se empiezan a editar en libros, ya no son folletitos, y ya gana el honor de la biblioteca. Bienvenido, Paco Ignacio Taibos, a las formas del libro. Vienes desde México en unas horas muy extrañas para... Muy extrañas, con vuelos muy raros. Muy raro para estar tan cerca, estamos tan lejos. Sí. Como dicen ese dicho en México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Aunque no es cierto, está más cerca esto, aunque los sistemas de transporte se vuelven complicados. El tener que volar a las 2 de la mañana desde México para llegar a Panamá dormido, para salir de Panamá dormido, llegar a Caracas en la mañana y descubrir que hay 2 horas de diferencia, con lo cual se jodió el sueño. Ya no hay manera de subirte a una siesta para recuperar. Y llega a una feria del libro y te ponen en un seminario de una vez. Así, sin En anestesia. caliente, sí. ¿Y de qué vamos a hablar? Afortunadamente íbamos a hablar de novela policíaca, entonces ¿Qué es tu tema? ¿Qué es tu...? no tengo problemas para hablar. Exactamente. Paco, hablando, ya que hablas aquí del tema de la novela policial, o neopolicial, ¿no? Porque es el tema de Latinoamérica. ¿Cómo surgió esa pasión por escribir? Porque me supongo primero que Sí. tuviste que leer. Sí. Yo creo que es una pasión de lector. Yo crecí muy rápido como lector, muy de niño. Siendo un niño enfermo, leía hasta el aburrimiento, etc. ¿Enfermo de qué? De todo, tosferina, sarampión, todas las enfermedades infantiles las tuve todas 2 veces. Las que tienes una vez las tuve 2. Caramba. Y leía. Y yo creo que cuando mi familia migra a México, en el 58-59, yo tengo 9 años, empiezo a leer literatura policíaca. Paso de lo que llamarías literatura infantil, de aventuras, bla, 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 de Verne, de Edgar Allan Poe, etc., directo al policíaco. La transición es Conan Doyle y los Sherlock Holmes. Y casi en un par de años estoy leyendo a La generación perdida norteamericana, a Hammett, Chandler, Chester Himes. Y leo y devoro. Yo fui un lector devorador en toda la adolescencia. Y de repente en un momento de mi vida dije, voy a ser escritor. ¿Y qué voy a escribir? Y la respuesta es, quiero novelas de acción. Mi generación estaba separándose de la anterior, que hacía una literatura urbana, muy de clase media, ¿no? Y nosotros queríamos, una parte de mi generación, queríamos novela de acción. Volver a la novela que se lee al borde del asiento. Y era lo que queríamos escribir porque era lo que queríamos leer. Y entonces de repente un día dije, voy a escribir una novela policíaca mexicana. Y eso fue la ruptura de cabeza, cómo era una novela policíaca mexicana en los años 70. Y tuve que inventar la novela policíaca mexicana de los 70. Además con una evolución política Muy fuerte. muy fuerte. Era una novela que tenía varias claves. Primero, era una novela de acción con los cánones inventados del policíaco, pensados en latinoamericano, pero tenía otro elemento clave, que era, nosotros éramos una generación de militantes de los 60, la generación del 68, y toda esta atmósfera venía rebotando a nuestras novelas. De tal manera que la respuesta, el crimen es del Estado, no es de abajo, es de arriba. Y eso se reflejaba en el tipo de literatura que hacíamos. Por azares del extraño destino, yo produzco la serie de Velasco Arán a razón de un libro por año. Van bien.
y empiezo a entrar en contacto con colegas de otras partes del mundo, no solo de América Latina, sino un poco esa misma generación, pero en todos lados, en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en Francia, en los países del este que estaban totalmente cerrado el contacto, y en América Latina, argentinos, cubanos. Y Gijón, cuando empiezo a dirigir la Semana Negra, se vuelve el núcleo, donde llega todo. Y nos descubrimos como generación la cantidad de paralelos que había entre el alemán Jürgen Alberts y Ramírez Heredia y yo en México, el contacto con Chavarría en Cuba, que estaba escribiendo, con Sasturain en Argentina, con Roger Simon y los narradores progresistas gringos de la costa oeste que venían del movimiento estudiantil, y entonces empieza a evolucionar. Luego empiezo a dirigir en España Etiqueta Negra y en 4 años publico 140 novelas policíacas. Por lo tanto, todo lo que hacía era leer novela policíaca para la dirección de Júcar, Etiqueta Negra. ¿Quién es el que más te influenció de esos autores? Yo creo que como estilo, no. Como rebotes de pensamiento pop, porque no, si alguna característica tuvo el neopolicíaco de los fines de los 70s, es que no había 2 novelas iguales. Claro. Lo que había era inquietudes paralelas y similares. Entonces, la novela de aventuras de largo tranco de Chavarría a mí me parecía muy interesante. Yo quería escribir también eso. La novela del detective privado independiente, heredero de Hammett y de Chandler que estaba haciendo Roger Simon, sí. El experimentalismo de Manchette en Francia, sí. Mi relación con Manolo Vázquez Montalbán, de la que aprendí mucho y discutimos mucho cómo podría ser el neopolicíaco, que íbamos paralelos. Él publicaba Tatuaje y yo publicaba Días de Combate. Claro. Entonces fue más que un autor que me dominara, una generación que se comunicaba, cada uno siguiendo sus extraños caminos. La verdad es que cuando uno, es decir, a uno le dicen quién te influenció, entonces te ponen siempre los norteamericanos, pero resulta ser que América Latina también tiene las influencias en buena parte de nuestra escritura y nuestra literatura. Al fin y al cabo yo era un hijo del boom. Yo había leído ansiosamente a Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Onetti, Benedetti, bla, bla, bla. Pero entonces estaba ahí. De esas novelas, bueno, decía un escritor cubano, decía que novela era todo aquello, en algún momento dijo, novela era todo aquello que lo expresara en la portada. Pero eso es lo que distinguía de las novelas policiales, justamente, ¿no? Sí, había más pretensiones de hacer literatura y no solo novela de anécdota, y más pretensiones de hacer sociología. Era una novela cargada de descripciones de ciudades. Mi generación contó las ciudades de América Latina. De repente, cada vez que llegaba uno nuevo al club, como Mario Mendoza, decía, Bogotá, ahí viene Bogotá. Y luego Gamboa, ahí viene Bogotá de nuevo. O sea, contamos ciudades. Fue la generación del neo, la primera del neopolicíaco, era muy contadora de ciudades. Incluso con la llegada de Padura al final, hay una nueva narrativa de La Habana diferente a la que era habitual, que habían empezado, es cierto, Chavarría y Justo Vasco, pero sobre todo Padura la desarrolla. Y ya no digamos Sasturain en Argentina, con el Buenos Aires de nuevo cuño que elabora, ¿no? Cuando hablabas de todas esas lecturas y la inquietud de la escritura, hay algunos que dicen, ya va, sí, con la lectura que tengo de todo esto, ¿para qué voy a escribir? Eso se llama el síndrome de Frankfurt. Llegas a la feria de Frankfurt, ves tantos libros y dices, al coño de su madre, y te vas corriendo. ¿Cómo voy a competir contra esto? Si sobrevives a un día del síndrome de Frankfurt, ya sobreviviste. Pero independiente de Frankfurt, uno se encuentra, cuando hubo una librería, lo dice Gabriel Said, ¿no? En su libro Los demasiados libros. Hay tantos libros que ¿para qué más libros? ¿Es verdad eso? No. La pregunta de Said es equivocada.
La pregunta correcta es, hay tantos lectores, ¿cuál de ellos estoy escribiendo para él? ¿Cuál de ellos me está esperando leer? Y ese es el encuentro de un escritor con sus lectores. Y a veces toma mucho, mucho, mucho tiempo encontrarlos. A mí me han pasado cosas notables, como de repente estar en la lista de bestsellers en Grecia, ¿sí? Durante una semana, no dure mucho. Claro. O un fenómeno todavía más curioso, una larga carta enviada desde Noruega en una estación de esquí que cierra en el profundo invierno. 3 meses está cerrada por la nieve, porque hay tanta nieve. Es que no se puede. Bien, y en la biblioteca de esa estación de esquí hay 3 libros míos en alemán, 2 libros míos en inglés y un libro en noruego. Y soy el bestseller de esa estación de esquí, entonces me escribe un profesor, una enfermera, un maestro de deslizamiento profundo, un técnico, un administrativo, en una carta diciendo, gracias porque estos meses de invierno nos salvamos con tus libros. Y tú dices, ¿esos eran mis lectores? ¿Cómo llegué hasta ellos por casualidad de tener un libro publicado en Noruega? 2 en alemán, que quién sabe quién compró y por qué leían estos noruegos en alemán, y 2 en inglés que venían no de Inglaterra, sino de Estados Unidos. Entonces, los caminos de la edición y el encuentro con tus lectores es el que te da el oxígeno. Y el que te dice, ¿vas bien o no vas? Claro. O hay demasiados libros por aquí, no pierdas el tiempo. En México, por tomar un tema de tu región, de la región donde más te desenvuelves, resides, vives, los temas que más le llevan a los lectores, ¿qué es lo que lo impulsa? ¿Qué libros, qué autores? O sea, ¿cuáles son los referentes? Yo me acuerdo que Octavio Paz decía que a él le molestaba mucho cada vez que salía un libro de él porque tenía muy pocos ejemplares, sacaban 8.000 ejemplares nada más. Sí. Le digo, claro, cuando uno ve las 40 millones de habitantes que sacan 8.000 ejemplares, nada más en Ciudad de México. Es decir, era una comparación muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los géneros que más tienen mayor presión? El universo de lectores mexicanos es un universo muy extenso y cubre todas las gamas. Yo encontré un nicho entre lectores que quieren literatura de acción vinculada a reflexión social. Y como luego me desprendí del policíaco como creador y escribí varias biografías, la de Villa, la de Che, la de Guiteras, yo dije, aquí voy a perder una parte de mis lectores del policíaco. Adiós, muy buenos, no me van a acompañar. Y no, sí me acompañaron. Entonces, de alguna manera, un libro apoyaba el otro. Y cuando llegabas a una feria de libros a firmar, firmabas biografías del Che, pero novelas policíacas también. ¿Y no te sentías que cuando escribías sobre el Che o sobre Pancho Villa, te sentías como una especie de investigador? Lo que pasa es que a propósito traté de separar 2 mundos de creación. Uno que tiene que ver con la investigación histórica y el cómo narrar la historia, y el otro que es la ficción libre de ataduras. Y a lo largo de mi vida fui cambiando. Cuando me sentía agotado por 3 años de investigación, rigor, pasaba a la novela y descansaba en la novela. Cuando estaba harto de la ficción, volvía a la investigación. Entonces he estado alternando los 2 géneros sin problemas. Quizá por la manera como trabajo, que tengo muchos proyectos abiertos y en la noche decido cuál quiero escribir. Y cuando uno dice quieto, al cajón y a esperar. ¿Y tienes alguna obra que esté en el cajón y que no la hayas querido sacar? Sí. Muchas obras. Lo decía el editor de Borges. Una vez Borges no tenía, le dijo el editor, ¿tienes algo para publicar? Porque este año no has publicado nada. Y dice, no tengo nada. Y el editor le dijo, todo escritor en un cajón tiene un libro. Sí, y bueno, en mi caso en un cajón tenía 14. La última vez que revisé el cajón tenía 12 libros empezados. Grado de madurez, vaya usted a saber. En estos momentos tengo 2 o 3 que están bastante maduros. Curiosamente son novelas. Y avanzo un rato en una, me detengo, me voy a otra. Pero
lo escribes porque tienes deuda, porque era Dostoyevsky. Escribía en la mañana y en la tarde, Crimen y Castigo en la tarde del jugador, porque tenía como deuda. No, mi economía es una economía saneada. Desde hace mucho tiempo vivo sobradamente de mis derechos de autor. Qué bien. No es un problema de dinero, al revés. El dinero es peligroso, porque llega tu agente y te dice, tienes que volver a escribir este libro. Entonces, no. Si tengo, no quiero escribirlo. Claro, no es el tema del dinero, es el tema de la creación. Y de la libertad. Son muchos años construyéndote un espacio de libertad para luego hipotecarlo económicamente. Y así vamos. ¿Cuánto tiempo te llevó para lograr esta estabilidad digna de mantenerte de tus libros? Yo creo que hace 10 años empecé a vivir sobradamente de mis derechos de autor. En la medida en la que estaba publicando en México, pero estaba publicando en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Y entonces tenía un colchón económico que me permitía hacer lo que me daba la gana. Y con la salida del libro del Che y la biografía de Pancho Villa, que sí son muy bestsellers internacionales, el Che debe haber vendido 1 millón de ejemplares en todo el mundo. Y el Pancho Villa, otro. O sea, que no se cumple esa profecía de Monterroso que decía que escribe para la posteridad porque se sabe que allá tendrás éxito. No, porque además Monterroso escribía cosas muy chiquitas. ¿Cómo vas a vivir escribiendo cuentitos de 8 líneas? Pero le iba bien a Monterroso, ¿no? Tampoco le iba tan bien como para ser un hombre liberado por sus derechos de autor. Está bien. Bueno, Paco, te agradezco mucho haber estado en las formas del libro, nuestro programa que le has dado derechos de autor, le has dado novela negra, le has dado todo lo que tiene de común América Latina en cuanto a la literatura, en cuanto a la escritura, en cuanto a esta promoción de libros. Un placer, sale solo. Gracias. Vicente Batista es un escritor argentino que también se ha adentrado en el neopolicial. Quizás no con los detectives, no con los personajes donde confluyen más bien toda esa parte que corresponde al neopolicial, que son las balas, la sangre, son otros, es la intriga, son la corrupción y la enfermedad que provoca esta sociedad de consumo. Con nosotros, Vicente Batista. El detective privado en la Argentina era aquel detective deplorado por Chandler y por Spade. Siempre cuando aparece algún cliente, lo primero que dice Chandler, no me ocupo de divorcios ni voy detrás de maridos o mujeres infieles. En cambio, el detective en la Argentina no pasa de eso, no entra en grandes investigaciones. Por eso, en la literatura argentina policial no abundan los detectives privados. Estos estudiosos de la obra de uno escribió un trabajo muy interesante, que si bien es cierto que Batista no escribe todas novelas policiales, en todas sus novelas siempre hay una persecución, una investigación. La mayoría del mundo aprueba que el verdadero fundador del género fue Edgar Allan Poe, que tiene un modo muy especial de establecer cómo debe ser el policial. Como todos saben, Poe escribe 3 cuentos. El primero de ellos es Los crímenes de Remorque, el segundo es La carta robada, creo que es el segundo, sí, y el tercero, El misterio de Marie Roget. En el segundo cuento de Poe, para mí el mejor, La carta robada, es un cuento maravilloso. Tanto es así que Lacan hizo todo un seminario con ese cuento y lo que ese cuento arroja, ¿no?
Y estoy hablando de Lacan, que no era poca cosa a la hora de elegir con qué temas tratar. Y la carta, el misterio de Marie Roger es un cuento largo, demasiado alargado, qué sé yo, pero tiene una característica que a mí siempre me impresiona. Y es que fue un hecho real, una chica que había sido asesinada en Nueva York, encontraron su cadáver al borde del río Hudson. Como Poe tenía su personaje en París, ¿no? Porque de alguna manera tenía que ponerlo en un sitio alejado de Estados Unidos, en París, toma ese caso, lo transforma a la chica norteamericana en francesa y el cadáver de ella aparece al borde del Sena. Y a partir de ahí empieza a realizar la investigación con los datos que tiene por la prensa, empieza a realizar y llega a la conclusión de quién pudo haber sido el asesino. Un año después de que Poe publicara su cuento, la policía atrapa al asesino y era tal como había dicho Poe. Había llegado a esa conclusión un año antes. Borges dice que Poe no solamente creó el género, sino creó los lectores del género. Porque el policial se toma como género, pero todo depende del modo en que cada cual lee ese texto. Entonces, ¿qué caso da? Dice, imagínense ustedes por un instante que un lector malayo, no sé por qué eligió Malasia, pero no importa, un lector malayo no leyó nunca, no tiene idea que existe el Quijote de la Mancha. Y se lo dan a leer, otro malayo amigo, y le dice, mira, es una novela formidable, es una novela policial formidable. Y el malayo lo va a leer como un policial. Y este aquí que va a decir, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, suspicaz, guardando cualquier sospecha para la lectura, dice, ¿y por qué no se quiere acordar su nombre? Aquí me está dando algún dato policial. Poe ponía al pie de la letra una premisa de Kant que decía, lo que puede concebir una mente humana, otra puede explicarlo. Dupin está contado por un amigo. Sherlock Holmes está contado por Watson. Pero si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que algo parecido pasa de Cristo, de Jesucristo no tenemos una sola palabra. Si los 4 evangelistas no se hubiesen resuelto contar las cosas del Salvador, bueno, hoy no tendríamos noticia de Jesús. Si en 1929 no aparece un señor que se llamó Dashiell Hammett, me atrevo a decir que la novela policial murió porque ya no había más para decir. En Baltimore nace Hammett y escribe la primera novela que es Cosecha Roja, una novela que publica en 1929 y atención con la fecha, 1929, que se produce en 29 el famoso crack de Estados Unidos y del mundo, es decir, esa sociedad capitalista pujante, tan capaz de todo, se derrumba sin remedio. Bueno, en ese derrumbe sin remedio aparece el nuevo policial, donde ya no hay detectives intuitivos, sino detectives que se ponen en acción permanentemente. Otro grande de esa literatura, que fue Raymond Chandler, dice que Hammett sacó el jarrón veneciano del living suntuoso y lo arrojó al barro de las calles, donde se producían realmente las historias reales. Entonces, a partir de ahí ya no había jueces probos, todo era corrupción, había delincuentes, verdaderamente delincuentes, pero había policías que eran tan delincuentes como y jueces así,
todo estaba podrido como estaba podrido el sistema en ese momento. Bueno, ese va a dar grandes novelas. Sí se produce una cosa interesante. Eran novelas que se publicaban por entregas en una revista célebre, Black Mass, digamos, ilustrada con mujeres semidesnudas y provocativas, y donde ponían por capítulos cuando eran novelas, y si no cuentos, los cuentos de estos autores policiales. Lo cierto es que estar en una literatura de kiosco todavía no tenía el honor de pertenecer a las bibliotecas. Se compraba y se tiraba. Hasta que André Malraux y André Gide, dos escritores intelectuales que nada tenían que ver con el policial, pero nada, leen una novela de Hammett, Malraux se la recomienda a Gide, Gide se vuelve loco, están las cartas que se cruzaron, donde lo compara así abiertamente y a veces mejor que Faulkner y que Hemingway. Dice, ha logrado este hombre cosas. Bueno, tal es así que Gide era editor de Gallimard, la célebre editorial francesa, que aún hoy sigue editando en esa. Él inventa una colección que la da a llamar Serie Negra. Y entonces ahí publica a Hammett y bueno. Y claro, cuando en Estados Unidos, cholulos al final, ¿saben lo que es cholulos, no? No, cholulos es los que están ahí, detrás de los que están de moda, todo lo que hay, todo lo que viene del extranjero y de Europa presentemente está bien, hay que seguirlo. Bueno, cuando vieron eso, venía de Francia, la culta Francia, qué sé yo, bueno, ya se empiezan a editar en libros, ya no son folletitos, y ya gana el honor de la biblioteca. Bueno, así empieza lo que es la literatura negra, con novelas, podría dar infinidad de títulos, todos de un calibre excepcional. Empieza a surgir un nuevo género, un nuevo modo de contar las historias. Y entonces yo me voy a exponer, pueden estar de acuerdo o no, pero yo doy las pruebas. 60 años antes de que Dupin resolviera su primer caso, en Inglaterra se producía la Revolución Industrial. Aunque, decía Erich Hobsbawm, sus efectos no se sentirían claramente hasta 1830 o 1840, que está diciendo que los efectos de la Revolución Industrial iban a tener efectos verdaderos en 1840, que el campo entraba a la ciudad. La sociedad rural y agrícola se transformó en una sociedad urbana e industrial. La reciente industria necesitó de numerosas manos de obra, por lo cual nació una nueva clase trabajadora, a la que Karl Marx le otorgó su nombre definitivo, proletario. Ahora bien, tomando nota, 1840, ¿cuándo escribe el primer cuento de la Rue Morgue Poe? En 1838, 1838, 39, no importa, años más, años menos. Es decir, en el mismo momento en que Poe fundaba el género policial, en Oriente se produce una gran transformación política, económica y social. Todos sabemos lo que fue la Revolución Industrial. Un año después de la publicación de Los crímenes de la Rue Morgue, Marx y Engels dan a conocer el manifiesto del Partido Comunista. Está todo ligado. Un fantasma recorría Europa, pero no obstante, el capitalismo continúa ofreciéndose como la panacea capaz de solucionar todos los males que hasta ese momento atormentaban a esta parte del mundo. ¿Es una casualidad que el nacimiento del género policial sea contemporáneo a esos hechos? Definitivamente no. El 29 de octubre de 1929 se derrumbó la Bolsa de Nueva York.
Fue el comienzo de la Gran Depresión, otro cambio social inevitable, es decir, formidable. Y la primera gran crisis del sistema capitalista, el crack del 29. Tiró por tierra la que en ese momento innegable bondad del modelo capitalista. En ese mismo año, ya lo vimos, Dalcé Jame publicó Cosecha Roja, la novela ponía al revés a la literatura policial. En lugar de preocuparse por la resolución del enigma, ponía sobre el tapete las diferentes razones que habían llevado a la ejecución del homicidio. ¿Por qué Poe empieza a escribir policiales? Porque lee una novela de Dickens. Da toda la vuelta y encontramos, yo encuentro por lo menos por ahí, Mankell ni se le ocurrió, pero yo cuando leo a Mankell me encuentro leyendo Dickens. Y yo viajaba con él porque, claro, porque escribía como los dioses, entonces me llevaba, yo viajaba contento con él. Y Mankell hace algo parecido. Él te lleva en toda la historia, en todas sus historias, policiales o no, te lleva a un recorrido que no resuelve el enigma, sino que te va contando los hechos que finalmente sí o no resuelven el enigma. Pero eso ya poco te importa. A vos lo que te importa es saber quién lo mató y por qué lo mató. Entonces, creo que eso está entrando en este momento. Eso es la nueva literatura que en el caso de ya Latinoamérica podemos ceñirnos, por ejemplo, en la literatura de Hermes Mendoza, ¿no? La narcoliteratura, donde aparecen los narcotraficantes, ya como personajes reales, ciertos, peligrosos por cierto, incluso para el autor. Así que eso indica que como el ave fénix, el policial negro, ya sea el policial Lima, el policial negro o este policial, que todavía no encontramos el título, pero ya lo encontraremos, sigue renaciendo de sus cenizas. Es una maravillosa ave fénix que nos hace hablar a 2022 de un género que no había nacido hace un par de siglos. En los 80, alguien dijo que novela era todo aquello que así lo especifique en la portada. Hoy tenemos la novela neopolicial. ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus derroteros? Estamos por conocerlo. Hasta la próxima.